Buenas tardes. Dios bendiga a cada una de sus vidas. Quiero comenzar compartiendo con ustedes para que oremos. Salmo 98. Es una porción de la escritura bien linda y quiero que la meditemos por un momento. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos. Los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Gracias Dios eterno, gracias Dios maravilloso, Dios único, Dios soberano, excelso en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu bondad en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tenernos siempre, siempre, Señor, en lo íntimo de tu corazón. Gracias por bendecirnos cada día. Gracias, Señor, por permitirnos amarte, conocerte y disfrutarte a ti, Señor. Te adoramos, Padre, en esta hora. Te damos a ti la gloria y te damos a ti el honor y la alabanza, porque tú, Señor, solamente tú eres bueno para con cada uno de nosotros. Llena, Señor, nuestros corazones de ese anhelo y esa sed por ti, Dios. Y que tu palabra sea siempre el alimento que llena nuestras vidas. El alimento, Señor, que fortalece cada uno de nuestros corazones. Te damos la gloria solamente a ti, oh Dios bueno. Que tú seas, Padre, glorificándote en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, Dios, en cada uno, haciendo tu obra, tu maravillosa y perfecta obra en cada corazón. Y que nuestras vidas, Señor, se inclinen hacia ti y querramos cada día conocer tus pensamientos, conocer tu voluntad, conocer tu deseo, Dios. Y cada día, Dios y Padre maravilloso, conocerte y entenderte más y más a ti, porque es lo único que tiene valor. La Escritura misma lo dice y Salomón lo declaró: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Gracias, Dios, por llenarnos de esa convicción y obrar en nuestros corazones para gloria de tu nombre. Llámanos a aprender en esta hora, a ser muy edificados, Dios, a través de tu preciosa y poderosa palabra, para que ella nos instruya y nos guíe en el camino eterno, en el camino tuyo, Señor. Muchas gracias, Padre y Señor maravilloso, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les saludo a todos y los que se están ahí conectando. Les recuerdo entonces, estamos viendo una serie de clases donde el mismo Espíritu Santo nos permite aprender
acerca de algunas porciones, versículos de la Escritura que de pronto necesitan un poco más de claridad, un poco más de interpretación, porque quizás se ha cometido algún error en la misma interpretación de estos versículos. La clase pasada, entonces, el Señor nos permitió aprender algo muy bonito, algo muy especial. Espero que haya edificado las vidas de cada uno. Y era esa porción de la Escritura donde dice que Dios no nos va, bueno, la hemos interpretado, Dios no nos va a enviar pruebas más difíciles de las que podamos soportar, pero entendíamos que todo el contexto de ese versículo nos habla es acerca de la tentación al pecado, la tentación a hacer lo malo, la tentación a olvidarnos de Dios, la tentación a hacer nuestra propia voluntad. Alguien me hizo un comentario y bueno, quiero compartirlo también para que sea edificación. Si me preguntaba si la persona, porque decíamos que esa porción de la Escritura no era para compartirla o no era como nosotros la habíamos interpretado generalmente, que es en los momentos de dolor o de tristeza. Y veíamos, como les decía ahorita, que se refiere exclusivamente a los momentos donde somos tentados a pecar contra Dios. Entonces alguien me preguntaba que si una persona cuando está en momentos de debilidad, de tristeza, puede ser tentada a pecar. Entonces le dije a esta persona que sí, que claro. Entonces me preguntaba que si hay aplicado ese versículo. Le dije que sí aplicaba, obviamente. ¿Por qué? Porque la persona está siendo tentada ¿a qué? A pecar. Está siendo tentada a desobedecer, a hacer algo incorrecto, algo indebido. Entonces, como les decía, todo el contexto inmediato se refiere a eso, al asunto de pecar, no al asunto de cómo lo hemos aplicado, que es en cuanto a la tristeza. Bueno, quiero compartir entonces hoy esa porción de la Escritura que está en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 31. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces vamos a aprender hoy a ver qué nos quiere enseñar la Escritura a través de ese versículo. Mira, muchas veces cuando un concepto o un texto ha sido muy, digamos, muy querido por uno o uno lo ha asimilado o lo ha utilizado muchas veces y de pronto, de alguna manera, se quiere discutir acerca de ese versículo, muchas veces las personas piensan que uno está queriendo sacar del contexto bíblico ese pasaje. Bueno, no es así, más bien es porque se debe de dar o se debe respetar esa inspiración que el Espíritu Santo dio al autor. Es por eso entonces que debemos leer los textos tal y como le fueron dados, tal y como el autor lo entendió. Entonces, esta porción de la Escritura de Hechos 16, 31, algunas veces cuando uno está orando, ¿sí? En los tiempos, digamos, de oración como iglesia, uno escucha a las personas o las personas piden, ¿sí? Oración. Entonces dicen, bueno, yo tengo fe de que Dios salvará a toda mi familia, porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y yo confío en esa promesa de Dios. Creo que lo hemos escuchado y de pronto, si tú lo has usado también y has creído que este versículo es una promesa de Dios, vamos a entender hoy lo que realmente esa porción de la Escritura nos está diciendo. Porque si esta es una promesa de que creyendo yo, toda mi casa se va a salvar, si eso es una promesa, entonces, como muchos piensan, entonces creo que el Espíritu Santo le debe como una explicación a muchos hermanos
y hermanas que por mucho tiempo han seguido al Señor y por mucho tiempo han orado por sus familias y hasta ahora realmente quizás pocos o ninguno de los miembros de su casa han llegado a los pies del Señor. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Será que Dios es infiel? Yo no creo. ¿O será más bien que hemos malinterpretado lo que allí está escrito? Porque creo que tú y yo hemos sido testigos, ¿ya? Y quizás a ti te esté pasando que algunos o muchos miembros de tu casa no quieren saber nada y tú has estado ahí caminando con el Señor por mucho tiempo. Aún creo que también en este caminar con el Señor hemos tenido la experiencia de ver que quizás miembros de nuestra familia, de nuestra casa, han partido de esta tierra y nunca quisieron saber de Dios. O te has dado cuenta de personas, ¿sí?, que habiendo caminado ellos con Dios, han visto cómo ha muerto un hijo suyo, ha muerto, no sé, su hermano, su papá, alguien de su casa muy cercano, y nunca quiso buscar a Dios. Entonces, si esto fuera una promesa, como lo acabo de decir, creo que el Espíritu Santo tendría que explicarle entonces a muchos de estos hermanos y hermanas qué fue lo que pasó. Creo que algo muy importante, siempre como se los he dicho, es poder ir al contexto inmediato y al contexto general de la Escritura. Primero entendamos el contexto inmediato de lo que nos está aquí hablando Hechos capítulo 16, como para poder entrar ahí ya en forma a lo que está narrando ahí la Escritura. Muy bien, en Hechos capítulo 16, nota que Pablo le dice a Bernabé que fueran a visitar todas las iglesias donde habían predicado la palabra, que fueran a visitarlos para ver entonces cómo estaban las cosas, cómo iba todo por allí. Dice que pasaron por Siria, luego a Sicilia, después llegaron a Derbe, a Listra, a Frigia, y cuando llegaron a Galacia, dice que el Espíritu Santo les prohibió, no les permitió que fueran hasta Asia. Entonces de ahí se embarcaron para Misia, intentaron ir a Bitinia, dice el versículo 7, pero allí en Bitinia el Espíritu Santo, estando en Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco en ese momento les permitió que fueran a Bitinia. Descienden luego a Troas, y estando en Troas, dice la Escritura, que el apóstol Pablo tuvo una visión donde un varón macedonio en pie le rogaba diciendo que por favor les ayudase. Entonces Pablo entendió por el Espíritu Santo que debían estar allí a Macedonia a compartir la palabra. Luego de esto entonces zarparon a Troas y el día siguiente dice que van a Neápolis y de Neápolis a Filipos. Estando en Filipos dice que era un día de reposo y era un día de oración y fueron al lugar cerca de un río donde la gente iba a orar y que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, Dios abrió su corazón para que ella estuviese atenta a la palabra. Y luego esta mujer se hace bautizar y ella y toda su familia les pidieron a Pablo y a Bernabé que se quedaran en su casa. Luego después un día de reposo cuando iban a la oración, dice que por muchos días una mujer que tenía espíritu de adivinación se acercaba y les decía, estos hombres son hombres del Dios Altísimo que les anuncian el Evangelio de la salvación, pero que lo hacía por muchos días. Entonces en un momento dado dice que Pablo ya reprende ese espíritu de adivinación que había en ella y ese espíritu salió, pero que los amos de esta mujer, al ver que al salir espíritu de adivinación, ellos ya no iban a obtener ganancias, porque seguramente la tenían trabajando para ellos, dice que estos hombres se enfurecieron mucho, alborotaron al pueblo, el pueblo entonces se levantó tremendamente y los pusieron
delante del gobierno romano, los denunciaron. El gobierno romano, le dijeron al gobierno romano que era que ellos estaban predicando y queriendo llevar al pueblo a costumbres que ellos no llevaban porque ellos eran romanos. Bueno, cierto, el caso es que el gobierno romano, pues, dice la escritura que les rasgó las ropas, dice que los azotaron con varas, que los enviaron a la cárcel, que le dijeron al carcelero que los llevara al calabozo de más adentro. Entonces el carcelero los lleva al calabozo de más adentro y dice ahí en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Mira esto sobrenatural que ocurrió allí. Dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y viene la porción de hoy. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? Entonces ya vimos el contexto general en el que se desarrolla ya entonces toda esta historia. Muy bien. Entonces, muchos cristianos han entendido este versículo como una promesa directa de parte de Dios para ellos. Y lo tremendo es que no sé, de alguna manera como que han visto en este versículo una razón para creer y para reclamar a su familia, diciendo y reclamando que un día, en algún momento, todos llegarán a los pies del Señor Jesús, que todos van a proceder al arrepentimiento. De esa manera se ha entendido muchas veces ese versículo de la Escritura. Ahora, tengamos en cuenta algo. Uno no puede ser salvo por la iniciativa o por la intervención de otra persona. Uno es justificado por su propia fe en Cristo. Es algo completamente personal. A cada uno de nosotros, nuestra fe nos es contada por justicia. Te voy a compartir algunas porciones de la Escritura. Marcos 16:16. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues mira lo claro que habla ahí Marcos. Y está hablando de algo personal, individual y de una decisión. Dice que es al que creyere, porque el que no creyere, entonces será condenado. Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, es esa porción de la Escritura donde Jesús habla con Nicodemo, ¿sí? Que era un principal entre los judíos. Y creo que en esa conversación, la gran mayoría ya hemos ido a esa porción, la hemos escuchado algunas veces o muchas veces. Creo que la palabra que más resalta en esa conversación de Jesús con Nicodemo es la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. No es por la intervención de otro, no es por la conversión de otro, es porque en cada individuo se debe de manifestar la nueva criatura. Dice Juan capítulo 3, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el 6 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, versículo 7, os es necesario, vuelve y se lo dice la tercera vez, os es necesario nacer de nuevo. Y saltando al versículo 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues mira cómo de continuo en este capítulo 3 de Juan, Jesús mismo le reitera a Nicodemo que la condición es, tiene que haber un nuevo nacimiento para poder llegar entonces a experimentar en su vida de una manera personal la salvación. Otro versículo también muy conocido es Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y ahí viene la claridad, para que todo aquel que en él crea, todo aquel, mira que nuevamente nos deja ver que es algo personal, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos capítulo 10, versículo 10, dice, porque con el corazón de cada uno se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando dice que con la boca se confiesa para salvación, está hablando de que nosotros tiene también que salir ese poder confesar a Cristo, poder hablar a Cristo, poder compartir a Cristo, poder darlo, anunciarlo, ¿ya? Pero comienza diciendo con el corazón. Es algo que tiene que nacer de lo íntimo del corazón de cada personita. No es por lo que haya en el corazón de mi mamá o por lo que haya en el corazón de mi papá o de mi hijo que se convirtió al Señor o de mi abuelita que lleva 40 años en la vida cristiana. No es por la conversión de ninguno de ellos. Es porque en mi corazón tengo que creerlo, porque con el corazón se cree para justicia. Y ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que lo invocare, o sea, es algo que tiene que salir de mi propia boca, de mis propios labios. Es mi vida de manera íntima e individual que debe de invocar al Señor, que debe de invocar su nombre, su gracia, su perdón, su misericordia. También Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero dice que él primero creyó, él, y le fue contado por justicia a él, a Abraham. Entonces, por tanto, a la luz de estos y muchos versículos más, créeme que hay demasiados versículos, ¿ya? A la luz de estos versículos que acabamos de ver, nosotros podemos entender con un poquito más de claridad que la salvación depende de cada persona. Una vez, esto sí quiero que quede claro, una vez Dios se revela a esa persona, una vez Dios muestra al ser humano su condición, su necesidad de Dios, una vez Dios le deja ver al ser humano que ese ser humano necesita salvación, que está perdido en delitos y pecados, porque eso solamente lo puede hacer Dios. El hombre por su propia cuenta no puede entender su condición, no puede ir a Dios, pero una vez Dios viene a esa persona y se le revela y deja ver que ese ser humano necesita a Dios, de ahí en adelante, el ser humano tiene de parte de Dios la libertad
de decidir de una manera individual si de verdad quiere seguir a Dios. No hay otro medio. No podemos, ninguno. No podemos ser salvos por la fe de otros. No podemos ser salvos por lo que otro haga por mí. Incluso, más aún, ni siquiera después de que una persona muere, nadie lo puede sacar del lugar en el que está. No existe el purgatorio. Y la oportunidad para cada ser humano es estando aquí vivo. Cada ser humano tiene la oportunidad de parte de Dios, porque la Escritura dice en Juan 6:44, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es algo bien bonito. Dios es el que se encarga de llegar a cada ser humano. Pero una vez Dios llega a cada ser humano, le da a cada ser humano la libertad de querer seguirlo o de no querer seguirlo. Pero es algo individual. Porque si Hechos, capítulo 16, versículo 31, fuera una promesa universal, entonces cabría una pregunta. ¿Por qué el mismo apóstol Pablo puso como algo incierto la posibilidad de salvación de uno de los dos cónyuges? ¿Dónde dijo Pablo eso? Pues en 1 Corintios capítulo 7, versículo 16. 1 Corintios capítulo 7, versículo 16. Dice, hablando de aquellas parejas donde de pronto ella es inconversa o de pronto él es inconverso, ¿sí? Y uno de los dos ha creído en el Señor. Entonces dice en el 7:16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salvo a tu mujer. Lo deja ahí, no sabes. Entonces empieza a dar una cantidad de indicaciones ahí, porque no lo está dando por sentado, que por ser tú una mujer creyente, entonces que eso hace, según Hechos 16:31, que eso es una promesa de que tu marido también se va a convertir al Señor, o si tú como esposo eres creyente, no hay una promesa en Hechos 16:31 que diga que tu esposa entonces por eso también lo va a hacer. Dice, no lo sabes. También Pedro dice algo similar. En primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Dice, por la conducta de sus esposas. Está llamando, ¿sí?, a un testimonio. Y en el versículo 6 habla a los esposos. Mira, Pedro 3:6. Dice, primera de Pedro 3:1 y versículo 6. En el versículo 6, en el 7, perdón. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como acorderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está haciendo una exhortación tanto a los maridos como a las mujeres, ¿sí?, para que en un buen testimonio puedan mostrar a Cristo en sus hogares. Y algo muy tremendo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 36. Dice, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Y en el 37 dice, y nadie es profeta en su propia tierra. Mira que muchos de nuestros familiares, en vez de llegar a los pies de Jesús, ¿sí?, cuando nosotros llegamos, muchas veces antes se convierten en nuestros enemigos, dice la Escritura.
pero ¿por qué se convierten en adversarios, en enemigos nuestros? Por las cosas que ellos han creído, por las cosas que ellos siguen, por las cosas en las que ellos ponen toda virtud. Bueno, entonces cuando más bien llega Cristo a nuestras vidas y es cambiada la manera de pensar, nuestras conductas, toda una cantidad de cosas que antes eran de reprochar y que compartíamos con ellos, hacíamos con ellos, una cantidad de cosas en las que nos mezclábamos y nos hacíamos partícipes. Entonces, una vez nuestra manera de vivir empieza a ser cambiada y transformada por el poder de Dios, ¿qué sucede? Y creo que lo hemos experimentado casi todos, y es que se vuelven en contra nuestra. ¿Ya? Entonces mira que Hechos 16:31 no es una promesa como lo hemos pensado, más bien Hechos 16:31 puede llegar a ser, y quiero que esto quede claro, puede llegar a ser una consecuencia, ¿sí? Porque pues obviamente también se da el caso, ¿ya? Que llegamos a los pies del Señor y con el tiempo algunos de ellos llegan, ¿sí? Puede darse. O nosotros llegamos porque alguno de los miembros de nuestra casa llegó a los pies del Señor. Se puede llegar a dar, ¿ya? Pero no es una promesa, vuelvo y te repito, puede llegar a ser una consecuencia, pero si verdaderamente hay una transformación en tu vida, si verdaderamente hay una transformación en nuestra vida, una transformación que sea algo realmente radical, no que yo sea simplemente un religioso, sino que de verdad sea alguna práctica en mi vida, la santidad. Entonces, como consecuencia de eso, pues estaré dando un buen testimonio a los de mi casa, ¿ya? Y vuelvo y te repito, puede llegar a suceder entonces que eso los atraiga a los pies del Señor, ¿ya? Entonces, volviendo al pasaje, a lo que leíamos allí en Hechos 16, vamos a ir allí otra vez, volviendo a este pasaje que estamos analizando. Nosotros podemos ver, si seguimos leyendo ahí en Hechos capítulo 16, que lo dicho por Pablo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, finalmente se cumplió al pie de la letra, pero no fue ahí mismo, porque fue necesario, y esto sí que quede muy claro en tu mente y en tu corazón, fue necesario que Pablo y Silas le predicaran el evangelio a cada uno de ellos. Entonces vamos allá a Hechos 16 y vamos a leer allí en el versículo 32. Hechos 16:32 dice, y le hablaron la palabra del Señor. Mira que esto es lo clave y lo central y lo importante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sí es por qué llegó esa salvación a su hogar? Porque al predicarle la palabra, ¿sí? Esta familia creyó. Dice que también entonces se hicieron bautizar. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro en esta historia, que la salvación fue algo personal. Porque cada uno, como lo leíamos ahí, cada uno de los miembros de esta familia individualmente creyeron al mensaje del evangelio que les fue predicado. Lo creyeron. Mira,
hay dos casos en el Antiguo Testamento, pues obviamente puede haber más, ¿sí? Solamente quiero compartirte dos casos como para hacer una pequeña analogía ahí, algo que vaya como en paralelo con lo que estamos en este momento mirando. Dos historias. Una está en Josué, en el capítulo 2, ¿sí? Josué en el capítulo 2. Quiero que abras tu Biblia y mires allí. Allí encontramos la historia del encuentro de dos espías cuando iban a entrar a poseer la tierra prometida, que enviaron unos espías, ¿ya? Entonces habla allí del encuentro de dos espías con una mujer llamada Rahab, la ramera. Y podemos ver allí que esta mujer, una vez estos espías fueron descubiertos que estaban allí, entonces los fueron a buscar para matarlos, y alguien los había visto en casa de Rahab. Entonces, una vez fueron descubiertos, esta mujer los va a ayudar a que se escapen, a que se vayan de la ciudad. Pero ella hace una negociación con ellos. Y hay algo muy bonito y muy tremendo allí. Vamos a Josué en el capítulo 2, dice el versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Ahí fue donde ellos fueron descubiertos y donde esta mujer entonces hace plan con ellos para esconderlos, para ayudarlos a escapar. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Fue cuando vinieron a preguntarle a ella. En el versículo 9 dice algo muy bonito. Es lo que ella le dice a estos hombres de Israel. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella creía. Ahí nos deja ver claro que esta mujer Rahab creía en el Dios de Israel, a pesar de que era una mujer de una nación pagana y completamente idólatra, pero ella narra ahí, después lo puedes leer, que este pueblo había escuchado sobre las maravillas que Dios había hecho en Egipto, sobre cómo les abrió el mar rojo, cómo el ejército de Faraón había muerto, bueno, todo eso. Y dice, yo sé que Jehová les ha entregado a ustedes esta tierra. Y saltemos al versículo 12 y versículo 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis, presta atención a la palabra salvaréis, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre y a mis hermanas y hermanos, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y yo los salvo a ustedes, ¿sí? Yo creo en Dios, pero salven también a mi familia, porque iba a ser destruido Jericó. Versículo 17. Y ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de esta casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Pues, ahí estaba ya el asunto organizado, listo. Usted nos salvó a nosotros la vamos a salvar a usted y también a su familia. Pero una condición, cuando nosotros lleguemos a destruir esto acá, que estén todos aquí en su casa. El que esté por fuera, no tenemos responsabilidad. Vamos a responder. Se van a salvar los que estén aquí
en su casa. Esa es una historia. La otra es la que nos narra Génesis en el capítulo 6 acerca de Noé. Dice que cuando Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, dijo que iba a raer de sobre la faz de la tierra a toda criatura. Dice, pero que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Sí? Y entonces Dios le dice a Noé, más adelante, entra tú y tu casa al arca. Y entró Noé, la esposa de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Los 3 hijos con las 3 esposas. Y estando allí dentro del arca, toda esta casa se salvó de la destrucción que venía a causa del diluvio. Ahora, ¿por qué quiero ponerte esto como ejemplo? ¿Ya? Porque trayéndolo entonces hoy a nuestros tiempos podemos concluir que nuestras familias serán salvas siempre y cuando su fe en Jesús esté plantada en su corazón, siempre y cuando entiendan que Jesús es el único refugio para el hombre, que Jesús es el arca de refugio y de protección para el hombre. Es la única manera. No hay otra manera de que puedan salvarse. Yo quiero que miremos algo que también tiene que quedar claro. La palabra salvación tiene 2 significados. Uno de esos significados es la salvación que me lleva a estar libre de un problema grave. Es la salvación que me lleva a librarme de un peligro o de una amenaza o de una situación difícil. Me salvé de ese problema, dice uno. No, me salvé de ese accidente. No, si supiera de la que me salvé. ¿Cómo le ocurrió a Rahab y a su familia, que se salvaron de la destrucción que venía sobre Israel? ¿Ya? Como le pasó a Noé y a su familia, que se salvaron de la destrucción que venía del diluvio, ¿sí? Ahora, el otro significado de la palabra salvación es la salvación que viene por medio de la fe en Jesús y que nos libra de la condenación eterna. Algo que hay ahí bien tremendo, y es que esta mujer, Rahab, ella no solamente fue salva de la destrucción que venía para Israel, para Jericó, sino que esta mujer también, por su fe en Dios, esta mujer fue salva de la condenación eterna. La Biblia nos deja ver en varias ocasiones a Rahab. En Mateo nos la deja ver porque dice que también cuando habla de la genealogía de Jesús, ahí está Rahab incluida. En Santiago, en el capítulo 2, también la Biblia habla de Rahab por sus obras, por lo que hizo allí en Josué. Y en Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de Rahab, mencionando a aquellos héroes de la fe. Entonces mira cómo esa palabra salvación, desde el punto de vista de ser salvo de una situación difícil, de un accidente, de lo que sea, se aplicó en Rahab, en Rahab y en su familia, ¿sí? Al momento de salvarlos de la destrucción de Jericó. Pero vemos que se aplicó en Rahab, ¿ya? El otro significado de salvación, que es para vida eterna, que es ser salvo de la condenación, de la separación, de la muerte eterna. No sé si el resto de la familia de Rahab obtendría la otra salvación, ¿sí? La salvación que viene para ser libres de la condenación eterna, ¿ya? Porque pues no habla más la escritura acerca de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus hermanas. Nos la deja ver a ella, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta ese concepto y que quede muy claro, porque la familia de Rahab sí se salvó, pero en ese momento nos deja ver que fue una salvación de la circunstancia, de lo terrible que iba a venir. Pero de Rahab nos deja ver que fue salva de las dos, en estos dos significados. Ahora, en la vida de Noé, nos deja ver entonces que su familia, tanto él como su familia, fueron salvos
en primer lugar, de la destrucción que venía, ¿sí? Pero nos deja ver que tanto él como su familia, ¿sí? Nos habla de la fe de Noé, nos habla, bueno, creo que Cam fue uno de los que de pronto fue rebelde, y hubo una serie de cosas que ocurrieron ahí en la vida de Cam. Pero es bonito ver, ¿sí? Cómo en la familia de Noé también se puede ver aplicado estos dos conceptos o estos dos significados de salvación. Ahora, mira, los carceleros vivían en los lugares donde tenían a los presos, y los carceleros eran los que eran completamente responsables de impedir cualquier fuga. Si a un carcelero se le llegaba a fugar uno de los presos, entonces el gobierno romano castigaba al carcelero. Muchas veces ponían al carcelero a pagar la condena que tenía que pagar o el castigo que tenía que pagar el que se fugó. Muchas veces tenían que pagar con su propia vida, y muchas veces aún sus familias también eran castigadas por el gobierno romano. Entonces, eso nos deja ver la razón por la cual, ya, cuando el carcelero dice que se despertó, en el versículo 28, dice que se quiso matar, que cuando él se despierta, dice que él se iba a matar. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se quería matar? Sencillamente porque él llegó a pensar que quitándose la vida podía salvar a su familia del castigo del gobierno romano. Imagínate habérselo embolado a todos. Ahora, mira que al ser persuadido por Pablo de que todos estaban ahí, que ninguno había huido porque Pablo le dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ese asunto, el saber que ninguno se había escapado, que todos estaban ahí, fue lo que salvó al carcelero del castigo de las autoridades romanas, tanto para él como para su familia, ¿sí? Fue lo que lo salvó. Ahora, pero fue la predicación de la palabra y la aceptación del evangelio por parte de toda su familia lo que los salvó de la condenación eterna, del castigo eterno. Vuelvo y te lo repito. Lo que salvó a la familia del carcelero del castigo romano fue que ningún preso había huido, para que no tuviera que matarse, ¿sí? Pero lo que salvó al carcelero y a su familia de la condenación eterna, del castigo eterno, fue que tanto él como su familia, todos aceptaron el evangelio y creyeron y fueron bautizados, dice la escritura. Entonces, como conclusión, ¿sí?, de este pasaje de la escritura, para que los miembros de mi familia que no son salvos lleguen a recibir el regalo de la salvación, el mensaje del evangelio les debe de ser predicado, y ellos entonces deben aceptarlo, y el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo, va a empezar a alumbrar en ellos su entendimiento, y el Espíritu Santo, una vez ellos acepten el evangelio, es ahí donde el Espíritu Santo los va a llevar entonces a nacer de nuevo, a experimentar el nuevo nacimiento. Podrán ser salvos, ¿sí?, de muchas situaciones difíciles. Podrán ser salvos de muchos momentos peligrosos cuando oramos por ellos para que Dios los guarde, para que Dios los proteja. Muchas veces van a poder ser salvos y habrán muchas veces sido salvos de esas situaciones, pero solamente y únicamente
creyendo de manera personal, de manera individual, creyendo a Jesús, creyendo a su palabra, confesando a Cristo, proclamando a Cristo, anunciando a Cristo, aceptando a Cristo. Solamente de esa manera es que cada uno podrá llegar a ser salvo de la condenación eterna y del castigo eterno. No hay otra manera, no existe otra manera. Nadie se puede salvar por la intervención de otro. Nadie llega a obtener la salvación porque otra persona en su casa la haya obtenido. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una promesa, no es una promesa. Ya entendimos el contexto en el cual fue escrito, ya vimos absolutamente todo lo que la Escritura nos narra ahí, y algo muy importante también, ya vimos que la Biblia en el contexto general, que el contexto general es todo lo que nos narran los otros libros de la Biblia, en ninguna parte, en ningún versículo de la Escritura nos deja ver que la salvación de algún miembro de mi familia dependa de que si yo me convierto o no me convierto al Señor. Toda la Biblia nos narra que es una decisión que tiene que cada uno tomarla una vez es alumbrado y tocado por el Señor. Muy bien, vamos entonces a orar, le damos gracias a Dios y ya sabes, si hay algún comentario, ahí están las noticas, puedes dejar, hacer tu pregunta, lo que sea, y bueno, si podemos en alguna manera ayudar o responder a algo, lo haremos. Entonces, quiero que continúes meditando en esta palabra, estudiando, escudriñando y preguntándole al Señor. Él en oración, en comunión con Él, nos habla y nos dice y nos hace entender las cosas que Él quiere que entendamos. Padre, muchas gracias, Dios, en esta hora maravillosa, por tu palabra, Dios, por tu evangelio, Dios, por las verdades tan grandes que tú nos muestras. Señor, ayúdanos a entender cuando algo que está escrito por ti es una promesa tuya. Cuando lo que está ahí, Señor, lo que tiene es otra interpretación muy distinta, Dios. Gracias por dejarnos ver a través de esta porción de la Escritura que lo único que trajo salvación a la vida del carcelero y toda su familia es que ellos escucharon el evangelio y lo aceptaron. De otra manera no hubiese habido salvación para ninguno de ellos. Que así también nosotros lo podamos entender, Dios, y que comprendamos que lo único que podemos hacer por nuestras familias, Dios, es primeramente nosotros poner todo el corazón, la fe, la entrega, el amor, la devoción en ti, amándote siempre, buscándote con todas nuestras fuerzas, Dios, y dando testimonio de que tú habitas en nosotros, Padre, para que ellos no tengan excusa, Señor y Rey, y que tú nos das también, Señor, en la oración, una herramienta y un arma bien preciosa para orar por cada uno de ellos, Dios. Gracias porque tú estás tocando nuestras familias, Dios, pero ellos tendrán que tomar la decisión de qué camino han de querer seguir, como también un día, Señor, tú nos pusiste a nosotros en esa decisión, Padre. Gracias, amado Rey. Ayúdanos a crecer cada día en conocimiento y en fe hacia ti y hacia tu palabra, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como siempre para todos, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Muchas, muchas bendiciones y que Dios siga colocando en sus vidas la paz, la sabiduría y el quebrantamiento que necesitamos delante de Él. Dios les bendiga.